María Castillo, actriz, directora, productora y maestra. Con 5 décadas en el teatro, María Castillo es una de las figuras estelares de las artes escénicas dominicanas. Inicia su carrera en 1973, graduándose de actriz a los 16 años de edad en la Escuela Nacional de Arte Dramático de Bellas Artes, cuando ya formaba parte de la Compañía Nacional de Teatro y del grupo independiente Nuevo Teatro. Del 1977 al 1983, residió en Moscú, donde obtuvo la licenciatura en Artes Teatrales y la maestría en Dirección, diploma summa cum laude, en el Instituto Estatal de Artes Teatrales de Moscú, JITIS, además de laborar en el área de doblaje para Mosfilm y estudiar lengua rusa en la Universidad Lomonosov. En el 2003, realizó una maestría en Educación Social y Animación Sociocultural en la Universidad de Sevilla. En el Ministerio de Cultura de República Dominicana, ha ocupado diferentes cargos, tales como directora en 3 ocasiones de la Escuela Nacional de Arte Dramático de Bellas Artes, donde también fue maestra de actuación y dirección. Del 2000 al 2006, fue la primera mujer en dirigir la Compañía Nacional de Teatro. Del 2003 al 2004, decana de la Facultad de Teatro del Instituto Superior de Bellas Artes. Ha recibido diferentes premios, entre los que se encuentran, en el 2002, el Premio Internazionale Lumière la Unione Nazionale Unitaria Professionale Autori Drammatici e Cinematografici d'Italia, condecorada por el gobierno francés como Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de la República Francesa 2005. Medalla al Mérito de la Mujer de República Dominicana 2005, Premio de la Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York en el 2008, Premio Hispanic Organization of Latin Actors de Nueva York en el 2008, 13 premios Cassandra, 3 premios Soberano y un Thalía de Plata, Premio al Mérito Cinematográfico Iris de Amucine en el 2018, Declaración de Visitante Distinguida por la Alcaldía de Nueva York en el 2018. Se ha destacado en cine, en producciones nacionales y extranjeras, en teatro, actuando y dirigiendo decenas de obras dramáticas y musicales en la escena local e internacional. Es la fundadora de Teatro Mandrágora, su compañía de producciones teatrales. Maestra de varias generaciones de actores y directores, es la creadora del programa educativo Taller Permanente en el Teatro Nacional, en el salón que lleva su nombre, como homenaje a su fructífera carrera. Es vicepresidenta de la Fundación Iván Tovar y miembro especialista en gestión de programas y planificación cultural en el Consejo Nacional de Mecenazgo. Hoy conversamos con María Castillo. De ese perfil profesional que acabamos de compartir con ustedes, pudiéramos durar semanas conversando sobre todos los proyectos, cine, teatro, gestión cultural, bueno, de la vida artística de tantas décadas en República Dominicana, reconocida en numerosas ocasiones, como habíamos dicho. Sin embargo, yo prefiero que esta conversación nos sirva para conocer un poco más, para escucharla nueva vez y tener el privilegio de que ustedes de ella pues descubran y sigan enriqueciéndose con todo lo que es María Castillo, que es mucho. Gracias, Bienvenida y muchas gracias por este tiempo concedido. Yo debo decir, María, que estuve algunas semanas intentando, escribiendo, porque para mí es muy importante una mujer de las mejores artistas en República Dominicana, no solo por los privilegios, reconocimientos que ha tenido en nuestro país y a nivel internacional, yo lo digo también como ser humano. Es muy importante la calidad de la gente, de lo que hace, de lo que entrega, de lo que enseña a sus estudiantes, a la gente que en algún momento ha podido tener la oportunidad de estar en contacto con sus aprendizajes. Y por ahí yo creo que deberíamos empezar. Sí, en realidad, bueno, tú misma pasaste por el taller permanente, que fue una experiencia que tuvimos en el Teatro Nacional a raíz de mi salida de la dirección de la Escuela de Bellas Artes, que fue mi alma mater también, porque nada, yo la dirigí en 3 ocasiones, en distintas circunstancias, pero ya me había llegado el momento en que podía jubilarme y lo hice. Yo dije que antes de que me fuera a dar una situación, un disturbio con eso, porque la verdad es que
cuando tú quieres tener una vida artística activa y ya tienes tantos años, yo tenía ya 26 años trabajando para Bellas Artes, que fue donde me formé y donde comencé a trabajar prácticamente desde adolescente. A los ya. 16 se graduó María Castillo. Me gradué a los 16, pero ya a los 14 yo trabajaba con lo que hoy es la Compañía Nacional de Teatro como actriz. O sea que yo comencé tan temprano que me jubilé de una manera excepcional porque nadie se va como tan joven y el entonces ministro de Cultura me decía, pero tú no te puedes ir de aquí, tú estás muy joven. Digo, pero tú acabas de llegar, pero yo estoy aquí desde hace mucho. Claro. Y la verdad que eso hizo que yo dedicara más tiempo a mis montajes, a mis actuaciones en el cine, en el teatro. Pero por otro lado, pasado un tiempo, yo quería descansar un poco de la docencia. También hay que hacerlo porque la docencia es un acto muy comprometido en la manera en que yo lo hago. Entonces, cuando se conmemoran los 40 años de carrera, el Teatro Nacional, en la persona de Nini Cáfaro, entonces director, se abre esa sala que se llama María Castillo, que es un salón de ensayo, y él dice, vamos a hacer aquí lo que quieras. Digo, mira, estoy viendo con esto del cine, que hay que hacer unos talleres para los que ya estaban graduados de la escuela, pero también para gente nueva, porque veo a veces mucha información errónea y como no era una cosa, digamos, tan que conllevara tanta cuestión administrativa y tanto trámite, comencé ahí el taller permanente que duró unos 8 años, pero que también a raíz de la pandemia intenté hacerlo virtualmente y no funciona porque un profesor de teatro, un formador en artes escénicas tiene que estar presente con el actante, o sea, yo tengo que oír sus voces, tocar el diafragma, ver si hay tensión, y eso no me lo permitía la pantalla. Claro, como en muchas otras disciplinas, que fue lo que tuvimos en ese momento, pero nos quedamos con ciertos vacíos. Sí. Vamos atrás un poco para ir caminando en ese trayecto académico y de formación de María Castillo. ¿Qué implicó, tanto por el contexto social, económico y político, de una artista joven, una muchachita, como decimos en República Dominicana, en esos estudios en Rusia, en ese momento? ¿Qué se llevó? ¿Qué implica para ella como artista y como ser humano en ese escenario? Estamos hablando del Russian Institute of Theater Arts, el JITIS, en Moscú. Vamos a recordar esa época. Bueno, yo entro a la Escuela de Teatro de Bellas Artes, de la que hablaba hace un momento, cuando tengo 13 años. Yo desde la escuela, en la Escuela Paraguay, era discípula de Fiume Gómez, una gran maestra dominicana que falleció hace unos años, educadora de la UAS y de la escuela formal en ese entonces. Y con ella, que era actriz de la Compañía Nacional de Teatro, yo iba a televisión a declamar. Ella me preparaba poemas que luego yo hacía en Radio Televisión Dominicana. Vivíamos en Ciudad Nueva las dos y ella me pasaba a recoger, mi mamá sí me dejaba y me hacían unos rizos, una cosa que mi mamá así muy organizadito me hacía, y yo iba a Radio Televisión a declamar con ella. Quiere decir que cuando ya pasa un tiempo que yo participo siempre en las cuestiones de la escuela, luego en el Colegio Serafín de Asís, que fue donde pasé los últimos años, todo el tiempo tenía que estar actuando, haciendo todo lo que se hace ahí, y ella me aconsejó irme a la escuela de teatro. Entonces, el director de la escuela frecuentaba mi calle, que era la Espaillat, que era el gran actor dominicano Jesús Lizán, él era el director. Ahí me lo presentan y él me dice que vaya, que van a haber audiciones, habían audiciones. Él fallece antes de eso y yo voy y doy mi examen como en junio, julio, por ahí, y te mandaban un telegrama. Entonces ese telegrama era donde tú sabías si había sido aceptado o no. Yo esperé mucho ese telegrama, la gente bromeaba con eso y te llegó el telegrama y yo pasé una angustia como de 2 meses hasta que ese telegrama llegó. Yo a veces tenía que irme con el uniforme del colegio, mis mediecitas por aquí,
Y así pude, tan pronto llegué a la escuela, todo el mundo me dio trabajo, el profesor Pérez Martínez, Franklin Domínguez, Servio Uribe. Y yo entré en septiembre y ya en octubre yo estaba sobre el escenario del auditorio del Alma Mater, allá en la UAS, con Calíope, que dirigía Uribe, y haciendo Patria Montonera. Recuerdo como ahora, porque fue la primera parte de mi carrera ya profesional. Entonces ya ahí comencé a actuar, a ganar premios, a no salir de un escenario, y termino la escuela y el bachillerato a los 16 juntos. Pero ya en ese momento yo había entrado a Nuevo Teatro en el 75. Ahí comienzo a trabajar con Rafael Villalona, con Delta Soto, Augusto Feria, César Olmos, Ángel H. Y comienzo a interesarme mucho por el método de Stanislavski. Ellos habían estado allá, Delta y Villalona, y a través de Silvano Lora, que regresa al país, tramito con mi entrada a la UAS a estudiar publicidad, que se abría la carrera de publicidad, esa beca a Moscú, que sale inmediatamente. Cuando yo tenía 17 años, ya yo estaba nombrada desde los 16, desde que yo tuve cédula, inmediatamente se hizo mi nombramiento de actriz oficialmente en el cuadro, en el entonces Teatro de Bellas Artes. Eso hizo que yo pudiera tener 26 años trabajando tan temprano. La cosa es que consigo la beca, ya había terminado 2 semestres en la UAS, y renuncio a lo que tanto quería, que era estar fija, y me voy a Moscú. Eso, claro, significó, yendo ya a tu pregunta, pero comencé como desde el principio, que mis padres tuvieran que hacer un poder con un abogado, porque imagínense, estamos hablando de un país que estaba prohibido para nosotros en ese momento, estamos hablando de plena Guerra Fría, y nuestros pasaportes decían, yo lo tengo guardado, mi pasaporte, este pasaporte no es válido para viajar a los países de la órbita socialista, la URSS y países satélites, qué sé yo. La cosa es que yo duré como 4 días de aquí a allá en una isla, creo que era a Puerto España, fuimos a la ciudad de Puerto España, pasamos por Portugal, nos quedamos 2 días en Holanda, ahí era que nos daban la visa en Holanda, porque nadie sabía nada, todo era un misterio. Y a partir de ahí ya llegué a Moscú, y durante un año estudié en la Universidad Lomonosov. Yo no sabía decir nada de ruso, porque la beca como que llegó rápido. Y entonces, y además no había dónde estudiarlo, eso no es como hoy. No. Entonces ingreso a la MGU, ahí me graduó al año con honores de lengua rusa, pero durante ese año yo voy al GITIS a audicionar. Hice 3 audiciones, primero con un traductor, la segunda ya sin el traductor, y la tercera ya para la carrera de dirección, porque siendo una actriz extranjera, yo no estaba para la carrera en actuación, sino en dirección. Pero tuve que luchar mucho, porque en ese año, ya al final, cuando vieron que debían aceptarme, el maestro Tumanov me dijo: tú eres una excelente actriz, pero tú eres muy jovencita, ya yo tenía 18 años. La carrera de director es muy complicada. Después de los pilotos, no sé por qué él decía eso, de los pilotos, es la segunda con más índice de muerte por infarto, qué sé yo lo que él me decía. Muertes a los directores teatrales. Sí, él decía que, y la verdad que muchos de ellos que fueron mis profesores murieron de un infarto. Habría que estudiar eso, pero la gente tiene que irse situando en el contexto político y social de ese momento en Rusia. Claro, o sea, yo no podía venir aquí. Yo no podía hablar con mis padres, primero, yo no podía llamar por teléfono aquí. Olvídense del WhatsApp, de que nada, un video, no había que TikTok, nada. que nada de eso. Además, yo no podía, mi mamá todos los domingos me escribía una carta, y yo podía recibir quizás 3 al año. Wow, y yo al año. Recuerdo ir de un correo, de oficina de correo a otra, cuando ocasionalmente alguna persona me enviaban algo, me tramitaban dinero para yo poder salir de ahí en vacaciones, y así yo recorrí Europa sola, pero donde quiera tenía problemas porque mi pasaporte era problemático, era normal. ¿Qué hacía una muchacha joven
de frontera en frontera. A veces yo tomaba un tren, me bajaba en Polonia, luego me bajaba en Alemania y mi destino era España, que me estaban esperando unos parientes, por ejemplo, y me quedaba en París un mes. O sea, yo iba haciendo todo eso porque era lo que yo podía hacer en ese Claro. momento, no podía venir para acá. Y cuando llegué a España es que yo pude hablar con mis padres, desde ahí, desde donde estaba mi primo, que fue donde yo fui a quedarme en las vacaciones de verano. Pero además, siempre yo era como una sospechosa. Si era de los capitalistas, yo era una espía rusa. Y a los rusos les parecía que yo tenía que ser una... Porque las carreras artísticas son las que se usan hasta cuando llevaban bailarinas, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que se usaba, que cualquier persona era bailarina para conseguirle una visa. Bueno, pues yo tenía que pasar por muchos apuros y siempre me sentía como perseguida, observada, vigilada, siempre. Eso la formó, entonces, le ayudó a ejercer un carácter y a formar un carácter más fuerte aún. Muchacha, o sea, ya cuando yo pude viajar aquí, 3 años, cuando ya no está Balaguer, que viene Jorge Blanco, yo estoy en un festival de teatro en Bulgaria y en Sofía, los amigos donde yo me estaba quedando me dicen, en tu país se murió el presidente, algo así, porque no fue inmediatamente. Digo, ¿cómo que cuál presidente? ¿Cuál será? Y no sé qué. Y entonces ya ahí es que yo me entero que yo puedo regresar. Pero regreso y me retienen horas interrogándome. Que a dónde yo fui, con quién, ¿Por qué sola? que ¿Qué quién hace? eran los de teatro, que quién me... Era horrible. De hecho, pasaron años que yo pasaba por migración y todo el que andaba conmigo en giras o en lo que tenía que irse adelante y todo el mundo y a mí me retenían porque yo aparecía fichada en la computadora. Bueno, todo eso luego ya desapareció, afortunadamente, pero sí tuve que aguantar todo eso y claro, tú te ves sola en un aeropuerto en Washington y ves a una persona que está, o sea, tarde de la noche esperando un vuelo, porque yo pasaba días para llegar, a veces yo viajaba de Moscú a Anchorage, pero pasaba como por los países nórdicos, yo ni me acuerdo, entonces llegaba a los países nórdicos y de ahí me iba a Anchorage y de ahí me iba como a Nueva York, pero yo tenía que viajar también como a Nicaragua, depende de la línea que fuera. Qué locura. Y de Nicaragua yo viajaba a La Habana, que de La Habana, o era al revés, de La Habana a Nicaragua para ir a Panamá. Era un lío. Yo llegaba, mi mamá inmediatamente me metía a la ducha. Y como ella decía, déjame desollinarte, que tú tienes como 4 días de viaje. Dando tumbo por Exacto, y cargaba mis libros. Ahora la gente me ayuda o dice, mami, me dice, mira, no lleve 2 maletas. Digo, yo estoy acostumbrada a cargar maletas de libros sola. Claro, era un momento donde a una aerolínea tú le pagabas las libras, pero ahora ya no se podría porque yo lo único que cargaba de los sitios eran mis libros. Claro, esas experiencias, María, ¿en algún momento la colocaron en la posición de considerar residir permanentemente fuera, en otro país, distinto a República Dominicana? Bueno, realmente en ese momento no, porque cuando tú te separas de tu familia, yo soy la más pequeña de mis hermanos, para mí realmente fue muy doloroso. Yo no sé cómo yo soporté. A veces yo quería regresar, pero yo decía, no, o sea, mi compromiso con el teatro y traer conocimientos al país, todo eso era mayor. Así pude aguantar. Entonces, cuando termino mis estudios, vengo aquí a hacer la tesis y todo eso, me graduó summa cum laude, y eso me daba la oportunidad de seguir a nivel ya de doctorado. Yo hice licenciatura, maestría, ya lo que me faltaba era el doctorado y tenía derecho porque el instituto me quería ahí, pero yo no quise. De hecho, a la hora de que, qué sé yo, tú entablaras una relación con alguien de otro país o lo que fuera, yo lo primero que pensaba, yo me quiero ir para mi casa, porque ¿qué hago yo aquí pasando todo este trabajo si no es para llevar eso para mi país y a mi escuela? Y así es como vengo a seguir trabajando. Ahora los muchachos y muchachas tienen otras inquietudes, otras formas de aprendizaje, otras herramientas en las cuales se pueden apoyar. ¿Qué puedes rescatar, María, de todos esos años? ¿Qué es lo más valioso de la docencia de tantos grupos, de tantos hombres y mujeres que hoy ya son actores y actrices consolidados? Cuando yo estoy en una película o llego a un sitio donde hay actores que vienen, maestra, profe,
Y todo el mundo me dice, pero no puede ser, también son, sí, ay, pero estoy en una película, Manolo es mi coach, por ejemplo. Sí, pero él fue mi alumno, entonces nos reímos, o sea, la maestra ahora digo, bueno, para eso fue que lo formé. Pero realmente la docencia tiene el premio de la constante curiosidad, necesidad de estar todo el tiempo al día y el aprendizaje. Yo aprendo mucho cuando enseño. A mí me encanta aprender, o sea, por eso nunca paré después que volví de seguir estudiando, haciendo talleres fuera de aquí, haciendo mis propias investigaciones a nivel de, por ejemplo, de actores de cine, sobre el escenario, en Broadway básicamente, o en París, o donde fuera. Generalmente yo trabajo y el producto de mi trabajo es para otras experiencias que van a enriquecer lo que yo hago. O sea que realmente eso es lo único que me apasiona, y hasta ahora, que ya son 50 años. Sí, sí. 50 años que se dicen, yo misma digo, pero 50 años, o sea, a mí misma me asombra, porque como mi carrera empezó inmediatamente, para mí ese periodo de octubre del 73 hasta el año 74, que es cuando ya la crítica comienza a premiarme, a escribir sobre mí, que yo era un monstruo, que no sé qué, a esa edad, eso también me generó un compromiso y una presión que no tiene todo el mundo. Eso es como una espada de Damocles todo el tiempo, porque la gente siempre espera de mí Lo mejor, algo. la excelencia. Claro, cuando tú arrancas así, infalible. que te dicen que tú eres esto, que si yo me lo hubiera creído, ni siquiera me voy de aquí. Yo realmente me sentía hasta agobiada y yo decía, no, pero eso no es quizás lo que yo quiero ser. Y por eso me fui porque yo me sentía que tenía un compromiso muy grande con la escena dominicana, ¿no? Y en ese orden, María, para muchos artistas, recibir un Casandra, un Soberano, es el sueño. Trabajan toda su vida para verse allí agradeciendo y pronunciando esas palabras, ese discurso de gratitud. Imagínense más de 16. ¿Qué Sí. implica todo eso para un artista en diferentes renglones, áreas, oportunidades, contextos? Porque así como la situación política y económica de un país, con él cambia el arte. Claro. Y sus manifestaciones, Claro. y la forma en que se expresan los artistas cuando tienen la oportunidad de tener allí a un público crítico, no, pero la tiene. ¿Qué implica? Bueno, todo eso implica, yo siempre digo que yo soy una mujer del siglo XX en un país que a veces parece del XIX, tratando histórica, de decía Bosch. sentarse y sobrevivir, ¿sí? En el siglo XXI. Y hasta ahora no se me ha dado mal, porque me doy cuenta que muchas de las cosas que hacíamos de manera intuitiva, generalmente la gente de teatro se ganaba la vida en la publicidad. Yo hice publicidad, yo trabajé en Jonan Rubicam, trabajaba con productoras fílmicas, era la manera en que nos ganábamos la vida. Y entonces ahí aprendí, más lo que había comenzado a estudiar, que fueron los estudios que dejé, aprendí que permanecer, nosotros somos como un producto artístico. Permanecer, estar ahí. Yo no he pasado un año, salvo, creo que año y medio durante la pandemia, fuera de un escenario. Por ejemplo, el año pasado yo dediqué muchos meses a una exposición en la que estaba trabajando, pero antes de que terminara el año, yo subí a actuar en Gris. Sí. Este año pienso dedicar más tiempo al escenario y menos tiempo a la parte de la fundación que preside mi hija. Pero lo que te quiero decir es que la permanencia, como yo nunca me creí nada de lo que me decían, yo vivo innovando, vivo aprendiendo, como te digo, de la gente que me rodea. Muchos de mis discípulos me dirigen hoy, lo cual me encanta, y siempre les digo, bueno, para eso yo lo formé, ahora ocúpense de mí, que yo me ocupé de ustedes, ¿no? Yo estoy aquí, hagan su trabajo. Claro, pero además esos que en un momento eran nuestros muchachos en la escuela, hoy están en la plenitud de sus carreras,
Cada logro de ellos para mí es un orgullo, lo celebro, me gusta estar ahí con ellos, dándole el apoyo con mi nombre o con mi presencia, con mi colaboración. Y eso mantiene a uno, así es que ha transcurrido mi vida durante esos 50 años. Uno ha hecho su vida familiar, a veces uno la descuida, eso no tengo ningún remordimiento con eso porque mi hija siempre estaba conmigo, por eso no tuve más hijos. Y nada, ahí está ella, que es una persona que domina todos los oficios, aunque no es del teatro, domina todos los oficios, es la persona que se encarga de mis asuntos cuando yo produzco. O sea, ella sí nació en un camerino, como el cuento aquel. A mí, teatro, que nació en un camerino. Esa nació en un camerino. Ahí realmente. se abre entonces esa cajita, como le dicen de Pandora, para conversar después de la publicidad sobre un poco la vida familiar. ¿Le parece? Sí. Para ¿cómo compartir no? algunas cosas de interés. Quizá la gente tiene la idea de que las actrices son así, que las mujeres que son financieras son así. Espérense, vamos a escuchar lo de María Castillo, de ella. Quédese ahí. Para mí es un gran privilegio continuar esta conversación junto a la primera actriz, María Castillo, quien me honra con este tiempo para conversar sobre su carrera, sobre su visión artística, su responsabilidad ante los diferentes roles que ha ejercido en el Estado Dominicano y un poquito de la vida privada para conocer. Ya sabemos que le gusta la lectura, que se encarga de sus plantas, que le encanta el cine, que va a ver un poco el Metropolitan Opera, le fascina viajar, compartir con gente de calidad que ella aprecia mucho en el seno y en el hogar. Esas son cosas de gente que le gusta la calidad. Entonces, hablemos de la familia, porque en este tiempo se tiende mucho a etiquetar a la mujer de antes y a la mujer de ahora. Y yo creo que no existe tal cosa, existen contextos sociales distintos. Una mujer que ha estado por más de 3 décadas, que estuvo con un gran artista, ¿qué supuso eso? Para la artista, para la mujer, para la compañera. Bueno, en mi caso es quizás un poco más sui generis porque no todas las artistas se unen en matrimonio a otro artista. Yo conocí a Iván cuando yo tenía 16 años, antes de irme a Moscú justamente. Él vino a hacer su primera exposición después de mucho tiempo ahí en la Galería Ufán y su madre vivía en mi calle, ahí en La Espaillá, Doña Fella, y yo tenía junto a otros compañeros un programa en Radiovisión que se llamaba Intervalo, donde yo entrevistaba artistas y hacíamos también radioteatro, eso así. Yo con mi grabadora quería entrevistar a Iván Tovar, pero Iván Tovar no daba entrevistas. Pero como había la familiaridad del barrio con mi mamá, yo le dije, ay mami, dile a Doña Fella que le diga a su hijo que... La cosa es que yo llegué, recuerdo que fue un sábado en la mañana, tipo 10:30, 11, antes del almuerzo, con Fernando Cristófori, un gran actor dominicano que era muy pana mío. Y entonces lo entrevistamos allá en casa de Doña Fella. Y recuerdo que la risa, que era muy sonora de Fernando y de Iván también, cuando Iván salía con cualquier cosa. Para mí eso fue como un descubrimiento en la vida real de eso que yo leía en los libros de Cortázar. La cosa es que nos hicimos amigos, salíamos juntos, nos gustaba conversar, hacíamos cadáveres exquisitos al estilo surrealista. Y nada, después yo me fui a Moscú, yo tenía su dirección y cuando llegué a París la primera vez yo dije, yo no voy a llamar a ese señor tan complicado. Después me lo echó en cara porque pasamos muchos años sin vernos. Entonces ya luego cuando yo regreso, un día nos topamos a la salida de un restaurante, ya después no nos volvimos a ver más. Y ya después nos juntamos por un libro de Oscar Wilde. Él estaba trabajando sobre el tema de Salomé y Ángela Che, un amigo común y bueno, también un compañero de muchos montajes, de mucho trabajo y de la vida. Ángela Che le dijo, no, la que tiene todas esas obras completas es María Castillo, y le dio mi número. Era un domingo de resurrección, yo venía de la playa, me acuerdo, era Semana Santa, y
Entonces digo, hola, Resurrecto, ¿qué tal? No sé qué, ya, le di el libro y no nos separamos más nunca. A partir de ahí, A Tilín partir de Forever. ahí, exacto. Entonces ya luego nos casamos cuando pensamos tener hijos. Meses después yo ya estoy embarazada, nos habíamos ido a Madrid, a París, no sé qué, y al regreso embarazada y nada, me nace mi hija y así fue, así como la carrera, así fue pasando también la vida. Iván y yo nos complementábamos en muchos aspectos, él colaboraba mucho en una parte que el artista no se ocupa, él también me aconsejaba cosas respecto a lo mío, yo conocí mucha gente interesante en París y pasé muchas temporadas con él en París. También nos gustaban muchas cosas en común, la poesía, el cine, en fin, la cultura y el arte. Y por eso quizás tuvimos esa, también él a veces prefería estar en el campo, yo tenía que trabajar, luego me iba al campo, él a veces le atacaba que no quería estar en el país, se iba a París y después andaba yo. De aquí para allá para acá. Sí, realmente yo vivía un ajetreo, pero mi hija y yo nos adaptamos a esas circunstancias. Yo creo que un artista tiene que tener mucha libertad. Sí. Mi hija al principio, cuando era pequeña, como que no entendía por qué su papá de repente, o sea, nada más en Jarabacoa hicimos 3 casas, porque a veces quería Jarabacoa, a veces quería París. Él decía que la vida debe transcurrir o en el campo o en una gran ciudad. A él no le gustaba mucho estar aquí, pero pasó muchos años aquí sin ir para ninguno de los dos sitios. De todas maneras, la vida, cuando tú miras atrás y ves todo lo que viviste junto a esa persona, es extraño porque en vida de Iván nunca, nadie sabía que nosotros éramos esposos, ni que mi hija era su hija. Luego, con su fallecimiento, que la fundación que se creó a raíz de su fallecimiento a principios de la pandemia, Sí. hizo que cuando en el guión de la inmersiva había mucho de biográfico y entonces eso Tobar hizo, surrealismo vivo. exacto, que fue la primera inmersiva que se hizo en el país con un éxito grandísimo. Sí, impresionante. Exacto. Entonces ahí la gente vio parte de esa vida privada que no salía antes, porque Iván no era muy público, ni yo tampoco. Yo lo suficiente para promover mis obras, pero el anonimato de antes era muy bueno, porque y mi hija siempre era una hija del teatro, porque siempre donde estaba era en el teatro. Claro, nosotros compartíamos, qué sé yo, con gente muy amada por nosotros, como don Pedro Mir, con el mismo Silvano. O sea, teníamos muchos amigos en los círculos intelectuales, pero también eso era a nivel de cenar en las casas. No era la vida, nadie se enteraba con quién uno cenaba, dónde salía, dónde estaba, dónde viajaba, nadie. Eso se dio porque se dio, no porque se protegió. No, porque esa era la vida de antes, pero además yo no soy muy pública. Ni él tampoco, él apenas tiene muy pocas entrevistas que tú puedes encontrar, muy pocas. Y era porque o eran especiales para algún trabajo de él, o porque eran, qué sé yo, Miriloli Severino, que le hacía la entrevista, que cuando tenía su programa de artes plásticas, él era muy reservado con esas cosas. Y yo también, o sea que el teatro, aun cuando uno tuviera la sala llena, permitía un anonimato en la vida de uno. Hoy el anonimato no existe si yo no estoy ahí en las redes, si no tengo un Instagram, si no comparto mi vida con la gente no sabe que yo existo y no va a ir al teatro a verme. Afortunadamente, puedo decir que antes y ahora y durante y como fuera, con anonimato o no, la gente siempre ha venido a verme al teatro, a apoyar mi trabajo, Sí. porque si no, no hubiera podido continuar. Y siempre he sido reconocida, que es algo que agradezco, en vida y muy temprano. Así es. O sea, no se van a lamentar después de, no hicimos esto con ella, no. Yo creo que conmigo se ha hecho mucho más de lo que se hace comúnmente con un artista y eso lo celebro y lo agradezco. Entonces, en cuanto a la pareja, pudiéramos afirmar, María, que eso de polos opuestos se atraen no necesariamente corresponde también para las parejas artistas. Bueno, lo que pasa Es mejor que estén un poco así vinculados en lo que hacen.
por la complementariedad. Sí, la complementariedad, porque por ejemplo, en el título de un cuadro, en ayudar con las notas de prensa cuando había una exposición, qué sé yo, en compartir poemas. Así fue que realmente comenzó todo. Por eso cuando nos conocimos, aunque yo era muy joven, a él le encantaba conversar conmigo. Eso, y de la yo profundidad. también siempre he estado, siempre he preferido dialogar con gente adulta. Claro. Porque siempre fue para mí más... Yo nunca estaba con gente de mi generación. La ni en el profundidad de colegio, los ni en ningún temas. sitio. Obviamente ese agarbo cultural que permite que No, una yo tenga me más... relacioné, desde los 9 años, por ejemplo, comencé a relacionarme con mi vecino, que era el poeta, el gran poeta Franklin Miesburgo, que vivía al frente. Entonces, después de cena, yo me sentaba en el escalón, hablábamos de poesía, yo escribía poesía y se le enseñaba. Él me ponía atención, iba a verme al teatro, luego con mis padres y su esposa, doña Ladis. Y a partir de ahí yo siempre estuve en casa de doña Ida Bonelli, en las tertulias, con Aida Cartagena, Portalatín. O sea, yo siempre era como una niña en medio de gente grande y eso me enriqueció muchísimo. Claro, y entonces cuando hablamos de redes sociales y de la privacidad que tan comprometida está en este momento, actualmente, pudiéramos decir que estamos observados y si no estamos constantemente publicando cualquier cosa, a veces se nos pierde de vista en nuestro trabajo. Entonces, en ese aspecto, María, pudiéramos decir que preferimos, usted y yo, porque también yo entré tarde, la privacidad que se otorgaba antes y cómo seguir colaborando con el medio digital sin que se nos invada demasiado nuestro pequeñito espacio de integridad. Bueno, a nivel de preferencia sí, porque eso tiene mucho que ver con el carácter. Lo que sucede es que precisamente las redes fueron abiertas por Cintia, mi asistente, y mi hija Daniela, que era la administradora del taller. Ellos decían, mami, si los jóvenes no te conocen por ahí, no van a venir al taller y tú quieres que venga mucha gente joven. Entonces eso comenzó de esa manera como un instrumento de darle difusión a mis talleres, pero luego cuando tengo obra, la gente quiere ver cómo uno fue, quiere ver la vida backstage, porque ya eso es una costumbre. Entonces, más que mi preferencia, mi temperamento me llevaría más a lo otro, pero es lo que te digo, somos de otro tiempo, tenemos otra forma de ver la vida, pero si no nos insertamos en la vida actual, desaparecemos. Así es. Y eso ha sido parte de lo que ha contribuido. Yo tengo, por ejemplo, un sentido del humor muy particular, muy cultivado en círculos muy privados o a veces en ciertas entrevistas que voy a promover, las comedias que hago, que me encanta. Estoy en una etapa de mi vida en que adoro hacer comedia. Y entonces la gente se sorprende porque hay una manera, yo creo que equívoca, de comparar o de equiparar el nivel intelectual o la profundidad de una persona con una cara adusta, una seriedad. La seriedad no tiene que ver con nada con eso. El humor es una categoría de la inteligencia. Totalmente. O sea, y que tiene que ver mucho con el estudio de la filosofía. Yo soy una amante de la filosofía desde niña. Estoica, entonces. Exacto. Entonces, yo no puedo privarme de esa parte de mi vida, pero la comparto más en la intimidad. Pero también cuando lo tengo que hacer públicamente no tengo problema, porque de hecho la comedia se me da muy bien. Claro, muy bien. Ustedes tienen que apreciar muchísimo más. ¿Qué pasa de blanco a negro en un segundo? Claro. Y a propósito de los trabajos, que sí ya quiero retomar nuevamente, el tema de dirección, gestión cultural, decoración, publicidad, dramaturgia, filosofía, educación social y otros que ha podido ejercer, ¿cuál ha sido el más demandante hasta este momento? No, siempre el trabajo escénico, porque yo fui directora, yo fui la primera mujer que dirigió la Compañía Nacional de Teatro. En 3 ocasiones repetimos. No, esa era la escuela. Ah, la escuela, perdón. La Sí, la escuela. dirigí en 3 ocasiones, pero la compañía duré 8 años, 6 años, sí, 6 años. Primera mujer. Y un día dije, ya esto está pareciendo como un matrimonio, ya estamos como muy acostumbrados unos a otros, yo creo que me voy para la escuela otra vez, y ahí me fui otra vez para la escuela. Es necesario que venga otro director con otras ideas. O sea, afortunadamente también siempre pude elegir
irme de un lugar a otro que consideraba más conveniente en ese momento. Entonces, yo digo que yo he sobrevivido y he podido vivir decorosamente de mi trabajo porque yo soy directora. Pero cuando yo soy directora, yo no soy igual que cuando soy maestra, cuando soy artista. Cuando soy directora, yo tengo mi látigo en la mano porque no es una tarea complaciente ser director ni simpático. El director tiene que poner orden al caos y un director tiene que tener carácter, tiene que ser firme en la toma de sus decisiones, porque todo eso va acorde también con su conocimiento y con una serie de cosas que son las que lo hacen director. En mi caso, yo no me inventé ser directora, yo soy directora titulada. Exacto. Y con una experiencia de casi 50 años. Claro. Entonces, cuando soy directora soy así. Cuando soy maestra, ahí tú me conoces ya. Mi clase es como un performance. Es una clase que debe ser lúdica, me gusta que la gente se sienta a gusto, me gusta corregir también en clave de humor. Eso mucha gente no lo entiende, pero no me importa. Yo prefiero que la clase sea entretenida a mí. Lo último que me gustaría es que una clase mía sea aburrida y yo hago lo que sea para transmitir conocimiento dentro de una atmósfera de creación, de un ambiente lúdico. Eso para mí es fundamental. Y no me fue mal así, porque siempre también he tenido muchos alumnos donde quiera que he estado. Y ya como actriz, ese era, digamos, mi primer amor en la actuación. Entonces yo soy, la actuación es mi pasión. La dirección es mi profesión, digamos, porque pudiendo dirigir yo tengo otro tipo de ingresos, es una manera como un trabajo, como cuando yo trabajaba en una publicitaria. Exacto. Y lo cambié por dirigir, o trabajaba en comerciales y eso. Pero en la docencia se juntan ambas, la pasión y el rigor. Entonces, las tres juntas. Yo ya estudié lo de educación social y animación sociocultural y todos los otros estudios, lo de la filosofía, es que yo no concibo el arte sin la filosofía. Luego he hecho estudios también de psicología, de la pandemia para acá, que me interesaba mucho, a nivel autodidacta, no formal. Pero me le escapé un poco a la filosofía porque ya no me era suficiente. En medio de la pandemia creí que era necesario también aprender otras cosas ya de la conducta humana que no me lo daban las otras disciplinas. Entonces, es un conjunto, un director es todo eso. Y yo te diría que, como todas son lo que yo soy en mi carrera teatral, el teatro es lo más difícil, sobre todo porque el teatro no es una carrera muy remunerativa. Con el cine, la aparición del cine, yo no es que no tenga buena relación con el cine, pero yo siempre he preferido el teatro. Y en el cine me siento como de visita, aunque hice cine desde muy temprano también. Yo estuve de extra en el Padrino Segundo, cuando vino Coppola. Sí, el otro día estábamos conversando de eso en algo que viene por ahí que se va a presentar. Pero lo que quiero decir es que aunque soy cinéfila y también trabajo para el cine, mi verdadera pasión está en el teatro, con la gente, en las tablas. El hecho de que yo haya podido hacer todo eso durante 50 años quiere decir que una está muy ligada a la otra. Y no voy a decir que es porque aquí es más difícil hacer teatro, en todas partes. Yo viví en Moscú, hice teatro en teatros profesionales de Moscú, pasé y compartí con mucha gente de actores, tanto de cine como teatro en París, y conozco gente por todas partes. No es solo aquí. El teatro es un oficio milenario que implica una entrega muy grande que no se corresponde con lo que te devuelve en cuanto a remuneración. Por eso es que hay gente que desde que puede tener mejores ingresos en la televisión o otro lado, se va el teatro, aunque luego vuelven. Nunca se van del todo. No, no se van. ¿Ha dicho alguna vez que Emily Dickinson fue uno de los papeles más difíciles de interpretar? Sí, claro. ¿Sigue siendo, Emily? Claro, es que pararse ahí durante 2 horas, usted solo,
Cuando yo voy a ver monólogos y unipersonales de actrices, me siento muy identificada y soy muy hasta compasiva con el que está sobre el escenario. Y digo compasiva porque a veces no es la calidad que uno espera o lo que uno quisiera ver o lo que sea, pero el que es capaz de subirse ahí solo durante un periodo de tiempo determinado a crearte un mundo, a hacerte soñar con otros mundos posibles, es un esfuerzo muy grande. Entonces Emily, además de que en ese momento la gente no conocía en el país quién era Emily Dickinson, esa gran poetisa norteamericana. Imagínate, contar su vida era muy arriesgado. Sin embargo, es la obra que yo más he llevado. La llevé a España, a Estados Unidos, a Centroamérica. Es la obra que yo más he girado. Quizá Banco de Parques más. Pero bueno, ahí. Y además, agotó varias temporadas siempre a casa llena. La gente se mataba. Por eso cuando me dicen, no, es que una obra así no vaya, no lo creo. O como te decía, yo no era una persona como quisiera tanta publicidad como para ser conocida y sin embargo la sala estuvo siempre, fue un éxito increíble, remarcable del teatro dominicano y me dio las mejores críticas, los más grandes reconocimientos y por eso le tengo un amor especial. Luego ya visité su tumba que hace unos años, que era un sueño que tenía, le llevé flores, fui a su casa, me sentí como si fuera en la mía. Hay una hermosa conexión, a veces yo sentía, un día yo estaba actuando y era el día de su cumpleaños, de su onomástico, y entonces cuando el público, yo vi ese público de pie en la sala, siempre acababa en ovación y todo. Yo dije, ella está aquí esta noche y está muy feliz. Qué bien, qué bonito sentir eso y sentir respeto también por esa persona que uno interpreta, tiene la oportunidad Claro, yo de esa representar. mujer la llevé durante años en los huesos. Claro, hay otra parte que quizás no es tan apasionante, sin embargo conlleva mucha responsabilidad y mucha carga, y es trabajar para el Estado Dominicano. No importa el área, no importa el partido político, no importa en qué espacio específico, trabajar para el Estado amerita muchas cosas. ¿Cómo ha sido ese desafío para María Castillo? Bueno, como te dije, yo empecé trabajando para el Estado como actriz desde Sí. adolescente, pero eso no conllevaba la responsabilidad que luego tuve que asumir cuando ya comencé a ser funcionaria, que no lo fui antes porque eran momentos del país donde realmente a mí no me interesaba ser funcionaria porque inmediatamente tú pasas a ser funcionaria de determinados gobiernos. Lo hice cuando ya sentí que era el momento y en las circunstancias adecuadas. Corríjame antes, si es especialista en programas, gestión cultural del Consejo Nacional de Mecenazgo. ¿Es así? ahora, no, Ahora. pero fíjate, yo te estoy hablando de que en general, las veces que tú, o sea, que está ahí, que yo fui directora de la escuela, hasta Sí. eso, fíjate la diferencia. En el siglo pasado uno decía no a cosas con las que no estaba de acuerdo. Hoy nos enseñan a que aunque no estemos de acuerdo, no podemos decir que no porque si no, no. O sea, la gente ve ahora todo diferente. Hay gente que me dice que estar bien con todo el mundo, pero yo vengo de una escuela y de una generación Claro. y de una formación donde sí, yo dije que no las veces que consideraba que tenía que decir que no. Lo Era que pasa blanco, es que, negro, ahora todo es gris. exacto. Entonces, cuando ya me quise ir fue precisamente por lo difícil que es, porque yo veía cómo todo se estaba desplomando. Luchamos mucho por la escuela, el edificio de las escuelas, porque habían sacado al conservatorio de donde estaba, que era donde luego estuvo turismo y ahora está la escuela de la judicatura. Fueron luchas, muchos velones encendidos, muchos viajes a obras públicas. Y luego cuando ya veíamos que se necesitaban recursos para mantener ese edificio y no aparecía, no daba lucha, ahí fue que yo dije, aquí a mí me va a dar una cosa, porque ya yo no puedo estar en un puesto. Las obras yo buscaba financiamiento de mis patrocinadores privados,
En fin, que yo manejaba aquello como manejaba mi compañía propia. Y sin embargo estaba dedicándole el día entero, porque yo fui también decana del Instituto Superior de Bellas Artes, que fue la escuela superior que se creó a principios del 2000. O sea que yo estaba de decana, porque necesitaban personas con mi titulación. Entonces yo decía, no, yo estoy en la compañía, yo prefiero mi trabajo creativo y administrativo en la compañía, pero debía hacerlo, porque si no, no iban a poder abrir, porque no había la cantidad suficiente como hay hoy de profesionales que pudieran tener ese cargo. En fin, que a veces es compromiso y lo he asumido y seguía dando mis clases, nunca dejé de dar mis clases, pero es muy difícil. Hoy en día, lo que tú me preguntas del Consejo, yo soy miembro del Consejo Nacional de Mecenazgo, porque es mi trabajo es no es remunerado, es algo, digamos que voluntario, porque creo que hay que defender esa ley como artista y como especialista en proyectos culturales, que por eso estudié todo lo otro que estudié de gestión, para que no dijeran que los artistas solo sabemos de arte y que no sabemos de gestión. Pues me fajé, hice esa maestría con la Universidad de Sevilla, estudié mucho de gestión con los franceses, pero luego me di cuenta que para qué yo aprendo todo eso si los problemas cotidianos que hay en una escuela o en una compañía no los puedo resolver, porque no dependen de mí. Ajá, por la burocracia. Pero claro, nunca paré. Había gente que decía, yo no sé cómo tú te matas tanto si ahí no hay dinero, ni te dan nada. Y yo decía, pero ¿cómo? Ese es mi nombre, que yo vine aquí a trabajar, buscaba vestuarios usados, buscaba el patrocinio, me la buscaba, pero nunca paré de trabajar. Sigue siendo la misma persona que hace tantos años se mató por una beca, la consiguió y se mató de país en país cuando el pasaporte daba problemas. 6 años llegué a aguantar hasta menos 40 Esa grados. misma persona, no, yo soy más madura, más consciente, con claro, otras entonces prioridades. estoy ahí porque es honorífico. Pero la también misma hay fajadora. un voluntariado en el Teatro Nacional, del cual yo soy asesora, por eso mismo también. Yo soy asesora, yo asesoro y ayudo a todo el que puedo, contribuyo donde quiera, pero es honorífico. Así nadie viene como yo digo, a cogerme en su boca. Exacto. María, ya casi que nos quedamos sin tiempo, me gustaría una última reflexión sobre estos próximos años. Yo sé que tendremos mucho María Castillo para las tablas, para apoyar a otros jóvenes artistas en sus desarrollos personales y profesionales. Sin embargo, siempre queremos como un poco más, y cada vez que se anuncia una representación, una colaboración, una dirección, estamos ahí y buscamos la manera de estar cerca para sentir y apreciarlo absolutamente todo. ¿Qué restan en estos años que vienen? Bueno, ahora mismo yo no te podría hablar de muchos, pero mientras tanto estoy haciendo, yo soy la vicepresidenta de la Fundación Iván Tovar, sí, que preside mi hija Daniela Tovar, y donde tenemos a Héctor José Rizek y a Yuri Ruiz y a otras personas ligadas a la carrera de Iván en la directiva. Hemos hecho ya trabajos remarcables como fue la retrospectiva y el Tovar inmersivo, ese surrealismo vivo, publicaciones y otro tipo de actividades. Eso es en cuanto a mi trabajo en la fundación. Este año vamos a tener, ahora mismo me voy de aquí para el Teatro Nacional a ensayar La Casa de Bernarda Alba, que es una producción de Fidel López bajo mi dirección y con un grupo de actrices que cuando lean los nombres se van a maravillar. También estoy desde el año pasado en el proceso de preproducción, que estamos todos los directores y el productor José Llano, que vamos a hacer Mamma Mía en noviembre, y con el productor Guillermo Cordero voy a hacer una obra como actriz, una obra que me gusta mucho, de 2 actores, donde de alguna manera conmemoraré mi medio siglo, mi jubileo, ¿no? de esta vida maravillosa que es mi vida teatral. Qué bueno tener la oportunidad de escuchar esas historias y esas expresiones que no están ni en la prensa ni en un libro. Son las vivencias de María que en algún momento tendremos que leer en unas memorias. Habrá que hacerlo porque... En unas memorias, por favor. Son muchos recuerdos de muchos ámbitos, de mucha gente que ya no está
y a veces publico cosas para que recordemos esos momentos, pero digo, y cuando ya no estemos, los que tuvimos el gran privilegio de conocer a esos maestros que ya se nos están yendo y que no tienen quien vele por su memoria, por difundir su legado. Entonces, más por eso y por todo lo que la vida me ha dado, la oportunidad de tener, como es compartir con esas personas Claro. tan maravillosas de nuestra cultura, no solo del teatro, que yo he tenido el privilegio. Entonces, de alguna manera tendré que contar, la voy contando en programas como este que me dan la oportunidad de poder hablar in extenso de todo esto, pero todo eso habrá que meterlo en un paquete videográfico, en una letra impresa. Todas esas memorias hay que dejarlas porque necesitamos que el teatro dominicano tenga más fuentes de investigación. Yo he investigado para las tesis que he tenido que hacer y la verdad es que es precario en ese sentido. No tenemos un centro de documentación e investigación teatral que lo permita y yo estoy llena de papeles, de videos, de cosas que todavía no sé cómo canalizar para que toda esa memoria que yo he ido acumulando durante 50 años, no solo mío, en el caso de Iván ya tenemos la fundación para eso, pero el teatro necesita que todo eso, que todo eso permanezca y permita que otros se nutran de esas vivencias, de esas memorias, para construir lo nuevo, lo que viene. Así es, recordar y reconocer, porque nadie desaparece si tienes quienes recuerden su nombre, ¿no? Y valoren ese legado. Quienes amamos el teatro, amamos y también respetamos la carrera de María Castillo. Gracias. No como actriz, no como artista, como ser humano, que es importantísimo también. Y yo agradezco de corazón el tiempo que ha otorgado para esta conversación. Estuvo durante algunas semanas y lo logré. Sí, porque esta mujer de aquí, como dijo, se va a trabajar al Teatro Nacional a los ensayos. Así es. Éxitos. Gracias. Espero que pronto podamos tener la oportunidad de un aplauso fortísimo Así y seguir será. disfrutando de la Así calidad será. artística de María Castillo. Gracias. Y todo lo que toca. Gracias, gracias. Hasta la próxima semana.